punto de resumir el capítulo 7 de Daredevil Born Again, la cual en el episodio anterior terminó con el alcalde Kingpin recibiendo la noticia de que un asesino serial llamado Muse no ha parado de pintar murales en su contra usando sangre humana, razón por la cual decidió crear una nueva división policial llamada Fuerza Especial Antivigilante, mientras que Daredevil por su parte se agarró a piñas con el cerdo con tal de salvarle el trasero a la sobrina de White Tiger, Ángela del Toro. Eres mi héroe. No, eso sí no soy. El capítulo 7 empieza con el alcalde Fisk recibiendo una buena y una mala noticia. La buena es que una taruga logró sobrevivir al infeliz de Muse, quien dio información a la policía sobre su base secreta para ver si con ella logran atraparlo de una vez por todas, pero la mala es que no logró escapar sola sino con ayuda de Daredevil, noticia la cual para nosotros no tiene nada de mala, pero para este calvo panzón sí, ya que odia a los vigilantes con todo su ser. Y de ahí nos vamos con el héroe de esta historia, quien mientras se da un baño para limpiarse las heridas de su batalla reciente con Muse, es interrumpido por su amada Heather Glenn, quien al verlo con las pelotas de fuera se quita la toalla, se mete a bañar con él y le dice véngase para acá. Daddy, when are we filming, Daddy? Come on, Daddy. Belleza la cual se preocupa al ver que su novio ciego tiene pedazo de moretón en la espalda, solo que al empezar a hacer preguntas Matt se ve obligado a callarla a besos, pero eso no quita el hecho de que a la mañana siguiente continúa el interrogatorio, ya que a Heather se le empieza a hacer sospechoso que Matt no regrese en las noches, también que supuestamente va a trabajar pero siempre se le olvida su maletín en casa, también que siempre se ve envuelto en altercados como el atraco al banco, y por último resulta que ahora está todo moreteado, así que no le queda de otra más que sacar sus dotes de psicóloga para decirle que lleva mucho tiempo reprimiendo el dolor por la muerte de Foggy, pero que no se preocupe ya que cuenta con ella para ayudarlo a superarlo. Y de ahí nos vamos al bufete de abogados Murdoch and McDuffie, donde el abogado Cherry, quien es de las pocas personas que sabe la identidad secreta de Daredevil, poco a poco empieza a tomar un rol como el del mayordomo Alfred con Bruce Wayne, ya que regaña a Matt por intervenir en la captura de un asesino serial que ya está siendo investigado por la policía, a lo cual Matt le responde que este infeliz ya asesinó a más de 60 víctimas y ya no se puede dar el lujo de que alguien más pueda salir herido a manos de él. Y de regreso con el mastodonte, se desahoga con su mano derecha Bob Cashman diciéndole que por más que el regreso de Daredevil pueda darle seguridad a la ciudad y eso indirectamente lo beneficie a él como alcalde, sigue sin perdonarlo por haber provocado su arresto y que por su culpa se fueran a la basura los 10 años que tardó en construir su imperio criminal. Pero lo peor de todo es que no solamente lo arruinó por la vía legal, sino a la par masacró a sus trabajadores uno por uno, rompiéndole los huesos a algunos, dejando paralíticos a otros y en resumen todo tipo de maltrato ilegal para infringir miedo en ellos y que de esa manera dejaran de trabajar para él, por lo que ahora que es alcalde no descansará hasta ver a Daredevil tras las rejas. ¡Es mi venganza, Spanky! Y de ahí nos vamos con la mini taruga, la cual es interrogada por Matt para que le revele todo lo que sabe sobre Muse, obviamente sin tener ni la más mínima idea de que está hablando con el demonio de Hell's Kitchen, a quien furiosa le confiesa que la razón por la que fue de metiche a su base secreta es porque su tío White Tiger estaba investigando estos asesinatos misteriosos antes de morir, y como los cerdos corruptos de la policía no hacían nada, no le quedó de otra más que apretarse los calzones e investigar por su propia cuenta. Y de ahí nos vamos con Vanessa Fisk, dueña la cual se reúne con Luca, o sea uno de los miembros más importantes de las 5 familias de la mafia y dueño del superdiamante que estuvo a punto de ser robado en episodios anteriores, visita la cual es con el motivo de intentar convencerla de que su imperio criminal estaba mejor cuando ella estaba al mando, ya que ahora que Kingpin regresó a la cabeza las ganancias cayeron en picada y por lo tanto lo ideal sería que lo borre del mapa, pero aguado porque a partir de aquí empieza el suspenso. ¡Atención! ¡Empieza el suspenso! Ya que la psicóloga Heather por fin logró abrir un espacio en su agenda para atender a Bastian Cooper, o sea uno de sus más grandes fans quien asistió a la firma de su libro en episodios anteriores, macaco el cual le confiesa a la belleza que tuvo una infancia muy difícil, pero que gracias a ella ha encontrado la forma de mostrar su arte para que el mundo pueda ver cómo realmente es él. La cuestión es que mientras esto sucedía, la detective Angie por su parte visita al alcalde Fix para mostrarle toda la información recopilada sobre Muse, quien después de una investigación todo indica que es un pibe llamado justamente Bastian Cooper, el cual tiene una larga lista de antecedentes como problemas escolares, pero lo más grave de todo es el supuesto asesinato de su entrenador de taekwondo. Así que de regreso a la terapia, Heather comienza a sospechar que Bastian es un psicópata, sospechas las cuales se hacen realidad cuando este usa la sangre que brota de su nariz para pintar una cara, por lo que una vez que Heather llega a la conclusión de que Bastian es Muse, comienza a llorar del miedo e intenta escapar por la puerta, pero en eso, ¡pum!, el cerdo la empuja contra la pared y cae desmayada. ¡Ya basta, Freezer!
Y de ahí nos vamos con la Fuerza Especial Antivigilante, bastardos los cuales investigan la base secreta de Muse para darse una idea de a quién se enfrentan, y mismo caso con Daredevil, solo que él de una manera mucho más sigilosa, quien al ser ciego usa sus manos para investigar sus pinturas, entre las cuales se encuentra un patrón muy parecido al de su amada Heather Glenn, cuyo rostro conoce a la perfección ya que acostumbra a tocárselo en todos sus momentos románticos, pero lo peor de todo es que como este patrón se encuentra en absolutamente todas sus pinturas, Matt se da cuenta que el desgraciado está obsesionado con ella y va en su rescate. El problema es que como la Fuerza Especial Antivigilante llega exactamente a la misma conclusión, inmediatamente se lo comunican a su jefe Wilson Fisk, quien conoce a la perfección a Heather Glenn ya que ella es su psicóloga, y de ahí nos vamos con el hijo de su reconchísima mother, quien tiene totalmente inmovilizada a la minita y procede a hacerle un torniquete para sacarle sangre, pero en eso, ¡pum! El momento tenso se ve interrumpido por la policía, quienes crean un perímetro en el edificio para ir en rescate de la belleza. El problema es que como Heather ya conoce la identidad secreta de Muse, al marrano no le queda de otra más que sacarse la pistola para no dejar testigos. ¡Hasta aquí llegaste, campanita! Así que Heather, ya sin nada que perder, le dice que todo aquel que se oculta bajo una máscara es un cobarde, comentario el cual hace enfurecer a Muse y procede a aplicarle la hurracarrana, pero en eso... Llega el hombre sin miedo en su rescate, quien totalmente fuera de sus casillas al ver lo que le hicieron a su amada, lo apuñala con sus Billy Club y le mete la madrina de su vida llena de sangre por aquí y sangre por allá, quien en verdad está tan fuera de sí que no se da cuenta que Heather toma la pistola de Muse y lo rocía a balazos con ella para después caer desmayada por la pérdida de sangre, así que Matt rápidamente la estabiliza y luego escapa del edificio debido a que la Fuerza Especial Antivigilante estaba a punto de entrar, escena del crimen a la cual llega el alcalde Fix minutos más tarde, quien al enterarse por palabras de sus hombres que Daredevil fue quien acabó con Muse, les ordena no darle crédito al pibe, sino manejarlo como que el oficial Cole North fue quien le dio la estocada final. Y de ahí nos vamos al hospital, donde al Heather despertar ve frente a sus ojos a su galán cuidándola, a quien le confiesa que ella asesinó a Muse, pero a su vez que no seguiría viva de no haber sido por Daredevil, aunque lo único que se le hace extraño es que este la llamó por su nombre, por lo que falta muy poco para que llegue a la conclusión de que su novio es el mismísimo demonio de Hell's Kitchen, episodio el cual termina con Vanessa mandando un mensaje a Luca con la ubicación de Kingpin, indicándole que está solo y por lo tanto es el momento perfecto para asesinarlo, cuando de repente le sale el tiro por la culata, ya que más bien él termina con un agujero en la torre a manos de Bob Cashman, quien repito que en los cómics era un agente de alto rango del gobierno que se volvió mercenario, por ello es que tiene tremendas habilidades de asesino, pero lo peor de todo es que Kingpin ni se entera que su esposa mandó a asesinarlo, sino incluso hasta ofrece llevarle carne para cenar, aunque a su vez esto podría interpretarse como que Vanessa le tendió una trampa a Luca. Lo averiguaremos. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Mauricio Fernández, Diego Alzate, Burger, Escobar Bravo, Jorgerbis, Jesús Rivero y Jesús Enrique, que dicen: hasta Madame Web resultó ser mejor película que Joker 2. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro y nos vemos